Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Tú estabas conmigo, y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuviesen en ti, nada serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrazó tu paz. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos finalmente con uno de los filósofos más importantes de la edad del Imperio Romano. Es San Agustín de Hipona. No hay nada más paradójico que la vida de un santo que ha pecado hasta el cansancio, y encima un santo que, más que religioso, pareciera ser el más existencialista de los filósofos. Con San Agustín de Hipona emprendemos el camino de una filosofía muy especial en los fines del Imperio Romano. Si bien estamos enfrente de una personalidad adorada en todo el mundo cristiano, no es menos el mérito que tiene en la filosofía, pues hasta el día de hoy se estudia a San Agustín de Hipona en las más grandes universidades del mundo. Veamos cómo fue la vida del santo que vio en la filosofía la idea para comprender y justificar la existencia de Dios. Así que sin más dilación, chicos, vamos a ver la vida y obra y en algún modo también el pensamiento de San Agustín de Hipona. Bueno, en cuanto a su nombre, él se llamaba Aurelius Augustinus Hiponensis, más conocido, ¿no es cierto?, como San Agustín de Hipona. Nació el año 350, el 13 de noviembre, en la localidad de Tagaste, en Numidia, al norte de África. Su padre fue Patricio, quien se mantuvo hasta los últimos días de su vida como propietario pagano, mientras Mónica, que era su madre, fue totalmente cristiana. Agustín demostró muchas habilidades académicas y la familia optó por invertir en su carrera académica, para que quizás algún día trabajara en el gobierno. Su padre consiguió que su carrera fuera costeada por el potentado local romaniano. De hecho, su padre hacía grandes sacrificios para que Agustín pudiera surgir. Hubo momentos difíciles y Agustín tuvo que interrumpir sus estudios en Madaura, donde estudió gramática, para volver a Tagaste, una ciudad pobre y llena de delincuencia. Sin embargo, aún con los sacrificios que hizo su padre, Agustín admiraba muchísimo más a su madre, quien era creyente en contraste con su padre. Su padre, como lo habíamos dicho, era pagano. Cuando tenía 16 años se entregó a los placeres del cuerpo, tanto así que a esta corta edad se casó con una pagana. Comenzó a ser un pecador, como lo describió en su libro de las Confesiones, donde al mismo tiempo asume que Dios lo puede librar de aquellos pecados. Por lo demás, fue su madre quien nunca se rindió para que su hijo lograra sumarse al cristianismo. Cuando tenía 15 años estudió en su ciudad natal, ¿no es cierto?, en Tagaste, donde recibió una educación muy dura. Sin embargo, Agustín se destacó por su oratoria y su percepción sobre los más mínimos detalles. Amaba lo que aprendía en la escuela. Ese mismo año quiso estudiar en Madaura
con profesores paganos que seguían la tradición de Apuleyo, un filósofo de Roma que escribió el famoso Asno de Oro. Al año siguiente volvió a Tagaste y tuvo que esperar para que su padre Patricio juntara el dinero suficiente para llevarlo a Cartago, a seguir una educación mejor. Este año de espera fue difícil para San Agustín, pues se convirtió en una especie de vándalo en Tagaste. De hecho, se decía que en esos tiempos se dedicaba al robo. Imagínense, un santo, una persona que después va a ser considerada santo, se dedicaba a robar. Y de hecho hay una película, chicos, una película de San Agustín muy bonita, muy buena. Está en YouTube, así que está al acceso de todos. Donde San Agustín justamente se le ve robando cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, frutos, comida, ¿no es cierto? Se le ve robando a esa cortada. Muchos padres en esa situación hacían que sus hijos se casaran, pero los padres de San Agustín no querían y así este los culparía de no hacerlo. Cuando viajó a Cartago, cuando tenía 17 años, recibió una educación muy estricta y competitiva. Las lecturas de Virgilio y Cicerón eran la base de la enseñanza y éstas debían ser pronunciadas perfectamente. Por otro lado, el ambiente que había en Cartago era muy difícil, pues todo estaba lleno de lujuria y vandalismo, mucho más que en Tagaste. Su padre Patricio murió un año después que San Agustín pudo zarpar a Cartago, aunque pareciera ser que dicha muerte no lo afectó mucho. Y de hecho, chiquillos, cuando va muriendo el padre San Agustín, lo bautizan, justamente casi en la hora de su muerte, o sea, estaba en su lecho de muerte y lo bautizan cristiano. No recuerdo si fue por una decisión de él o por su madre, pero parece que él fue finalmente el que aceptó. A los 19 años, Agustín quedó impresionado por un tratado de Cicerón llamado Hortensio, del cual lamentablemente, chiquillos, no se tiene ningún registro en nuestros tiempos. De hecho, obviamente no lo pasamos aquí en Filosofía Apuntes, no lo vimos en los videos ni en el blog, porque justamente no tenemos ningún registro. De aquí empezó su gusto por la filosofía, que era considerada la disciplina que buscaba la verdad, una vida contemplativa. La verdad es que a San Agustín la fe de la Iglesia Católica le parecía desesperanzadora y muy poco filosófica. Por lo tanto, Agustín se vio mucho más interesado en el maniqueísmo. Chicos. ¿Y qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo es una religión universalista que creía que el alma del hombre es de Dios y el cuerpo del mismo diablo. Por lo tanto, acá hay una separación entre el bien y el mal como sustancias separadas que luchan entre sí. Ese era el maniqueísmo, ¿no es cierto? De hecho, muchas personas, por ejemplo en política, se dice, mire, este es un argumento maniqueo, o sea, es una cuestión de bien y el mal, o ustedes son los buenos y ellos, o sea, nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Esa es una visión maniquea. Por lo tanto, el maniqueísmo, claro, decía bien, con harto sentido, encuentro yo, que había un mal y había un bien, ¿no es cierto? Están como dos sustancias que se enfrentan la una con la otra. En el pensamiento cristiano esto va a ser desechado. Va a ser desechado, lo vamos a ver con detalle, pero va a ser desechado porque recuerden que el bien no tiene contrarios. ¿Ah? El bien no tiene contrarios y Dios tampoco tiene contrarios. Dios es el todopoderoso, ¿no? Entonces no habría una sustancia de mal, ¿ya? Que lucha contra el bien. El mal no tiene oportunidad con el bien y no existe como sustancia. Y de hecho es como lo que decía incluso lo que veíamos con Plotino, o sea, el mal es privación del bien. O sea que el mal en realidad no existe y si existiera necesitaría del bien para existir. Así que esta mirada del maniqueísmo, que de hecho fue fundada por Mani, que era un religioso, va a ser descartada por el cristianismo. Pero San Agustín en esos tiempos pensaba que era mucho más racional la mirada del maniqueísmo. En la misma ciudad de Cartago se casó con una concubina de nombre desconocido, con que tuvo un hijo llamado Adeodato. En cuanto a los grandes pensadores del pasado, Agustín no tomó mayor interés a Platón o a Aristóteles o a los presocráticos. Sí los estudió, pero no les puso mayor interés. Agustín siempre siguió la línea de los pensadores romanos más que de los griegos, y de hecho se dice que ni siquiera llegó a conocer el idioma griego.
Puede ser. Pasamos ahora, justamente, chiquillos, a las conversiones de San Agustín, a la religión que tuvo en un principio y cómo esa fue cambiando, ¿ya? Por ejemplo, en primer lugar teníamos el maniqueísmo, que era una religión que tenía muy arraigada la idea del estoicismo y el celibato. Todo lo que tuviera relación con el cuerpo era parte del mundo de las sombras, mientras que lo divino, como el alma, era parte de Dios. El mismo Jesús nos vino a anunciar esta dicotomía cuerpo-oscuridad a través de su mensaje de redención. Esto nos hace pensar que el maniqueísmo sí aceptaba, ¿no es cierto?, la cristiandad, pero la veía de otra forma. Agustín aceptó el maniqueísmo en la ciudad de Cartago, donde atestiguó mucho amor pecaminoso. No es que no le gustara ser amado, pues encontraba que era una de las cosas más bellas. Es solo que rechazaba la lascivia y la adoración excesiva al cuerpo antes que al alma. En todo caso, una de las cosas que convenció a San Agustín de unirse a la secta maniquea fue la retórica y elocuencia que tenían al refutar a sus oponentes. En el lado intelectual, los maniqueos trataban el problema del mal y la materialidad, cosas que a San Agustín le interesaban mucho. Uno de sus amigos, llamado Honorato, se unió a la secta con él y estuvieron ahí por un largo tiempo. Cuando Agustín llegó a su ciudad natal, su madre Mónica lo recibió horrorizada al ver que su hijo tenía ideas revolucionarias sobre la religión. Mónica lo echa de su casa. Están así. Como fue rechazado en su ciudad natal por su madre, Agustín volvió a Cartago para fundar una escuela de retórica basada también en el maniqueísmo. Por lo tanto, podemos ver que San Agustín no se rendía de ninguna manera, se rendía con el maniqueísmo. Este sello que Agustín se había hecho del maniqueísmo, llamándola la religión de la iluminación, duró relativamente poco, pues ninguno de los maestros maniqueos podía resolver las dudas que después tuvo el joven Agustín. Su amigo Honorato seguía siendo maniqueo, pero Agustín finalmente lo convenció para que saliera de ella, aunque pareciera ser muy tarde, pues al poco tiempo después su amigo moriría, como lo dice en el libro cuarto de las Confesiones, una de las pérdidas más grandes que Agustín consideraba en su vida. Agustín se fue desilusionando poco a poco del maniqueísmo y fue cayendo en un completo agnosticismo. A la edad de 28 años decidió dejar Cartago, donde trabajaba como profesor de retórica, y se dirigió a Roma. En el año 383, cuando tenía 29 años, Agustín regresó a Tagaste, donde declaró haber quedado desilusionado del maniqueísmo luego de un debate con el maniqueo Fausto, que es un debate, chicos, que tenemos en el blog, ¿no es cierto?, con lujos de detalles. Así que véanlo en el blog. No sé si lo vamos a ver en video, o sea, en realidad en podcast, pero ahí está en el blog. Ustedes ven la parte de San Agustín y va a ver el debate de Fausto el maniqueo. Volvió a Roma nuevamente, pero Agustín no estuvo del todo conforme, pues cuando era profesor sus alumnos no le pagaban sus clases. Quiso probar suerte en Milán e hizo algunos contactos y residió en el lado oeste de la ciudad. Fue ahí donde conoció al obispo Ambrosio, que lo convenció del catolicismo y al mismo tiempo sacudió todos los prejuicios que San Agustín tenía por esta religión. No obstante, Agustín aún seguía pensando que la visión materialista de los maniqueos era totalmente válida. Aunque ya había dejado la doctrina, seguía pensando en su interior, ¿no es cierto?, que era válida, ¿no? Que era válida, no se lo dejaba en la mente. El último comentario hacia los maniqueos lo podemos ver en la obra sobre Juliano, cuando dijo: pero si dicen que la naturaleza de la carne es mala, es en el sentido de que ella es el mal, no que ella posee el mal, porque según ellos creen, el vicio mismo no es accidente de una sustancia, sino sustancia. Es muy fácil darse cuenta por qué San Agustín dejó la doctrina maniquea. El solo hecho de decir que el vicio es una sustancia y no un accidente, hunde la teoría maniquea en un error garrafal que ni siquiera sigue la lógica. De hecho, si el mal fuera sustancia, entonces el mal sería bueno, porque todo lo que existe tiene sustancia y la sustancia es buena. Y ahí se derrumbaría, ¿no es cierto?, la filosofía maniquea, y sería lo último que San Agustín hablara sobre los maniqueos.
Bueno, también van a haber debates, también van a haber otros debates con Fausto, con Félix y otros maniqueos, pero ese es el último comentario, ¿no? En cuanto al neoplatonismo, bueno, el neoplatonismo todos sabemos que es la doctrina que sigue las ideas de Platón, pero con algunas reformas, es decir, ya no se concibe el mundo como dos realidades separadas, sino más bien dos realidades que están juntas en un mismo mundo. Agustín también revisó y estudió los escritos de Plotino, con los cuales quedó impresionado. Los pensamientos de Plotino también se los presentaba a Ambrosio para que pudiera discutirlos. Esta filosofía la vimos en el apartado del filósofo, quien postulaba que la realidad era una sola y que para llegar a la entidad máxima debería seguirse una procesión específica que consistía en el alma, la inteligencia y el uno. Chicos, Plotino, lo hemos visto un montón de veces, ¿no es cierto? Está en los podcasts, está en el blog, así que también vean esta procesión del alma, la inteligencia y el uno, que ya la hemos visto. El uno está en todas partes, pero a la vez no está en ninguna, pues sería ininteligible para nosotros. Por lo tanto, la realidad es una y está impregnada de esta última presencia. El uno representaría el bien, así como el cuerpo representaría el mal en toda la humanidad. Para alcanzar el bien uno tiene que mirarse a sí mismo y si no fuera así, no podría, ¿no es cierto?, alcanzar el bien. Plotino dice finalmente que para llegar al uno se necesitará recurrir a la intuición y no a la razón. Bueno, las ideas del neoplatonismo incrementaron la influencia en cuanto al desprecio al cuerpo y el amor al alma. Esta idea de los maniqueos y los neoplatónicos lo llevó a San Agustín a aceptar la idea de rechazar la sexualidad. Paralelamente a esto, en el año 385, Agustín rechazó a esta concubina anónima, con la cual se dice que no estaba muy contento. Finalmente, San Agustín dejó a la concubina y lo último que se supo de ella es que estuvo en África. Todo esto de los deseos de la carne, San Agustín lo pudo ver en un versículo del libro Romanos, en la ubicación 13-14, que dice así: vestidos del Señor Jesucristo y dejen a un lado los deseos de la carne. Esta frase la vio justamente cuando, antes de haberla leído, un niño estaba gritando tole lege, tole lege. ¿Qué significa esto de tole lege? Levántate y lee, levántate y lee. Y esto lo había escuchado San Agustín, ¿no es cierto?, cuando estaba leyendo justamente este versículo de Romanos 13-14. San Agustín estaba en el jardín de su amigo Alipio. Y fue tremendamente importante este versículo y este símbolo, ¿no es cierto? Este símbolo de que un niño estaba gritando, ¿no es cierto?, levántate y lee, pero no se lo estaba gritando a él, ¿no es cierto?, lo estaba gritando solamente. Por lo tanto, San Agustín, que es muy creyente en los símbolos, en la numerología, o sea, no en la numerología entendida como esta secta, ¿no es cierto?, sino que él creía que los números tenían una importancia en el cristianismo, tenían una gran importancia. El otro encuentro que lo transformó definitivamente cristiano fue su encuentro con San Pablo, quien lo orientó en el cristianismo. Y Agustín se transformó en cristiano el año 387 por San Ambrosio. Obviamente San Pablo no es el San Pablo que todos conocemos de la Biblia, sino que otro. Pero oficialmente se convirtió en cristiano el año 387 por San Ambrosio de Milán. En el verano del año 388 decidió tomarse unas vacaciones llevándose a algunos alumnos, a su esposa y a su hijo a una fiesta de lectura. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito San Agustín. Sin embargo, Agustín quería dedicarse devotamente a la religión cristiana y para eso debería alejarse de su esposa. Por lo tanto, su esposa se fue sola y abandonada a Cartago para que San Agustín pudiera seguir su filosofía. Ya no es tan bonito, ¿no? O sea, San Agustín se va solo, empieza a rechazar, ¿no es cierto? Se dan cuenta que en esta oportunidad San Agustín empieza a rechazar todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una vida carnal, ¿no es cierto? Se empieza a transformar aquí, ¿no? Se empieza a transformar en un santo. Chicos,
vamos a hacer una pequeña pausa. Ya llevamos casi 20 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa para que usted, no sé, pueda tomarse un refrigerio, pueda hacer alguna cosa por la que está ocupado. Vamos a hacer nosotros una pausa de 5 minutos y luego vamos a volver con San Agustín en cuanto a su carrera política, su carrera política y religiosa. ¿Ya? Nos falta mucho que hablar todavía de San Agustín. Así que si le ha gustado el podcast hasta ahora, dé like, comente, comparta, acceda al blog que está en la descripción del video, suscríbase y nos vemos en un rato.
Bueno, volvemos entonces de esta pausa con la carrera política y religiosa de San Agustín. Agustín fue bautizado por San Ambrosio en el año 387 y después de este acontecimiento decidió dejar Milán. San Ambrosio era 14 años mayor que Agustín y además tenía muchos problemas con el emperador Vespasiano y su madre Juliana. La imagen que tienen que tener ustedes, chicos, del emperador Vespasiano es la de un niño, junto con su madre. Su madre entonces lo influenciaba a que tomara determinadas decisiones. De hecho, en la película que le hablé sobre San Agustín, se ve, ¿no es cierto?, al emperador, ¿no es cierto?, como un niño, y la madre le está diciendo todo lo que tiene que hacer. Lo estaban forzando para que aceptara a los arrianos nuevamente en la iglesia. Es decir, a Ambrosio le estaban pidiendo que aceptara a los arrianos. No sé si lo hemos visto, me parece que no hemos visto el concilio de Nicea. Los arrianos separan la naturaleza de Jesús y la consideran carnal, digamos. Jesús era un hombre, no era Dios. Los católicos todo lo contrario, decían que Jesús también es Dios, por este principio, ¿no es cierto?, de la Santísima Trinidad. Pero aún en esos tiempos se daba solamente que se consideraba solamente que Jesús era divino, ¿no es cierto?, el Hijo era divino, el Padre también, y el Espíritu Santo. ¿Ya? Los arrianos no creían en esto. Por lo tanto, el emperador Vespasiano y su madre Juliana, o más bien Juliana, quería, ¿no es cierto?, que San Ambrosio aceptara nuevamente a los arrianos. Los arrianos estaban proscritos en la iglesia, fueron perseguidos después del concilio de Nicea. Recordemos que esto fue en la época de Constantino I. ¿Ya? En verdad, Ambrosio tenía muy poco interés en San Agustín, ya que pensaba que éste solo quería casarse con una cristiana para obtener una posición importante. No obstante, San Agustín lo comenzó a admirar poco a poco debido a la constante motivación de estudiar que tenía San Ambrosio, ¿no? El mismo Ambrosio tuvo que enfrentar a muchos maniqueos cuando trataba de defender el Antiguo Testamento, y San Agustín se decía que por esa entrega que tenía Ambrosio, San Agustín estaba totalmente admirado. Aunque muchas fuentes y biografías dicen que no se puede determinar con precisión la influencia de San Ambrosio con San Agustín, pero la historia oficial nos dice que sí, que hubo una gran influencia. En el año 388, Agustín viaja con su hijo Adeodato y con sus amigos Alipio y Evodio para Roma. La madre de San Agustín muere en el año anterior en el puerto de Ostia, Roma, pero antes de que la madre lo dejara, Agustín le explicó la procesión a través de las hipóstasis neoplatónicas a modo de consuelo. Entonces Agustín le explicó en realidad las hipóstasis de Plotino, le tuvo que contar, ¿no? De vuelta a su casa en Tagaste, Agustín se reunió con sus amigos para formar una comunidad de contemplación y estudio. Este fue un periodo de paz, aunque le duraría muy poco, pues en el año 391 Agustín fue forzado a asistir al obispo Valerio. 5 años después Valerio murió y Agustín entró al episcopado, donde ejercería hasta el final de sus días. Se convertiría en obispo, de hecho, en el año 396. Lamentablemente, para Agustín, este fue un periodo difícil, el 396, cuando asume como obispo, a causa de que se muere su muy querido amigo Nevidrio, y en el mismo año su hijo Adeodato. No solo se dedicó a la predicación y a la filosofía, Agustín también intervenía en casos judiciales en los grandes sumarios de Roma. Se dedicaba a sus escritos contra los herejes y otros escritos exegéticos sobre la Biblia, e incluso legitimó la violencia contra los paganos. Una contradicción para alguien como San Agustín, quien en todos sus escritos decía que el buen cristiano debía enseñar a aquellos que no conozcan las Sagradas Escrituras, e incluso a aquellos que eran contrarias a ellas. Fíjense que San Agustín, en la vida de San Agustín, quizá no sé si podemos hacer una especie de análisis psicológico,
Pero habían dos San Agustín. Cuando Agustín se convierte al cristianismo, deja el maniqueísmo, San Agustín dice que no hay que deshacerse de los maniqueos, no hay que deshacerse de ellos, sino que hay que enseñarles, hay que integrarlos, ¿no? Entonces parece ser que San Agustín tenía muchísimo aprecio, ¿no es cierto?, por la vida de los demás y también con la opinión de los demás. Decía, no, sí, hay que dejar, ¿no es cierto?, que estos herejes, ¿no es cierto?, digan sus cosas y no hay ningún problema con eso. Ese es el primer San Agustín. Seguramente el San Agustín que conoce el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, yo creo que contra todo este cisma, porque así se denomina a las herejías, ¿no es cierto?, el cisma, es decir, una especie de ataque, una especie de disentimiento contra la iglesia. Entonces se empiezan a formar varios cismas, y entre eso están los maniqueos, ¿no es cierto?, están los donatistas, los pelagianos, los gentiles, los origenistas. Hay un montón de herejes, o sea, no de herejes, sino todos ellos se consideran cristianos. Los maniqueos, donatistas, pelagianos, gentiles, priscilianistas también, todos ellos se consideran cristianos, pero ellos piensan el cristianismo de otra manera, no de la forma católica. Y San Agustín, ¿no es cierto?, se vio como obispo, se vio compelido a tener que tratar con ellos, a tener que debatir con ellos, y en muchas ocasiones San Agustín tuvo éxito y pudo transformar a algunos. Sin embargo, muchos no lo hicieron y siguieron con el cisma, a pesar incluso de que el Imperio Romano los había proscrito. Pero como les digo, al principio San Agustín era muy amable, decía, no, tenemos que dejarlos. Pero llega un periodo de San Agustín, seguramente cuando ya se hace obispo, en que él ya no puede conciliar más, ¿no es cierto?, a los herejes, no los soporta, y cada vez más va tratando de justificar una violencia contra ellos. O sea, es como esta decisión, ¿no es cierto?, de sí o no, o sea, o te nos unes o te proscribimos, ¿ya? Por lo tanto, fue bien contradictoria esta parte de San Agustín, ¿no? Entonces hay dos San Agustín. Vemos uno primero que era muy amable y el otro ya muy lejano de esta amabilidad, comienza a tratar de obligar que los herejes o aquellos que disienten de la creencia católica permanezcan así en sus creencias, sino que San Agustín quería al contrario que se convirtieran inmediatamente. Paulatinamente San Agustín fue dejando la filosofía dura y lógica por una teología más cristiana. Modificó el neoplatonismo, insistiendo que el conocimiento de Dios se encuentra en nuestro interior y no en el exterior. Se encuentra en el interior y no en el exterior. Es una conclusión más bien platónica, por lo tanto no es neoplatónica, ¿ya? El neoplatonismo tuvo muchos cambios, chiquillos. De hecho, pusieron la verdad en otro lado. De hecho, las últimas partes del neoplatonismo en cuanto a la academia decían que la verdad no estaba en nosotros, la verdad era incognoscible y por lo tanto nadie sabía la verdad. En cambio, San Agustín dice, no, está en el interior la verdad. Está en el interior, no hay nada que hacer. Agustín vuelve a Numidia para erigir una comunidad monástica donde los obispos de su diócesis podrían convivir con él. Muchos de los obispos de estas diócesis ejercieron su labor en otras diócesis, pero sus influencias agustinianas jamás pudieron borrarse. En el año 409, Agustín ya llevaba mucho tiempo en África. El Imperio Romano ya estaba llegando a su fin, pero el obispo seguía defendiendo lo poco de catolicismo que quedaba en África. Ya en el año 410, los godos que estaban dirigidos por Alarico protagonizan el gran saqueo a Roma. El imperio que parecía que iba a durar para siempre debido a su gran poder, ahora estaba en manos de los bárbaros y a punto de caer sin remedio. Pero ojo, chiquillos, que uno dice, bueno, se derrumbó el Imperio Romano.
La verdad es que hubo una división entre el Imperio Romano de Oriente y Occidente. Eso es más correcto decirlo. De que se acabó y que no existió nunca más. No, yo creo que es más bien decir que hubo una división. San Agustín pasó los últimos 3 años de su vida en su biblioteca, pasando sus tiempos de ocio ejercitándose en las Sagradas Escrituras. En esos tiempos Agustín desarrollaba distintos problemas que surgían muy rápido, por ejemplo, las discusiones con Juliano, los ataques contra los judíos, la rebelión de los monasterios, entre otras cosas. Le quedaba poco tiempo de vida, pero aún así tuvo una vasta producción de libros, sobre todo con el emperador Juliano, al cual no dejaba de criticar. Siempre escribió en favor de la Iglesia, cosa que la Iglesia necesitaba en esos tiempos. Los católicos sufrían diversas crisis ideológicas por los constantes cismas que surgían. Hubo tiempo incluso para escribir Retractaciones, que fue un libro sobre ciertas modificaciones a algunos de sus libros. En efecto, chiquillos, ustedes pueden pensar, ¿no es cierto?, que Agustín no era perfecto. Y en efecto tiene esta obra que se llama Retractaciones, donde corrige algunos de sus libros. Los vándalos, que eran una tribu beligerante al Imperio Romano, venía avanzando inexorablemente, y las pocas localidades que quedaban era Numidia en África, lugar donde vivía de hecho San Agustín. El vándalo Genserico llegó a Roma en el año 430 y San Agustín muere a los 75 años de edad, el 28 de agosto del mismo año, en el proceso de este asedio de Genserico, el vándalo. Y muere debido a una fiebre muy agresiva. Agustín sabía que iba a morir, y a pesar de que recibió la visita de muchos amigos, Agustín quería estar solo. Los testimonios de sus amigos indicaban que Agustín miraba sus propios escritos en la pared y lloraba al verlos. Cuando el asedio pasó, Hipona fue evacuada y en parte incendiada, pero la biblioteca de San Agustín se salvó milagrosamente del desastre. Fíjense esto, chicos, esto es otro símbolo, ¿no? Pareciera ser que es otro símbolo. Ojo, chiquillos, con algo, hay que tener mucho ojo. La obra de San Agustín es inmensa, chicos, inmensa, usted no se lo puede imaginar. Yo no pude leer todas las obras de San Agustín, imposible, me fue imposible. Yo creo que alguien que está dedicado 100% a la teología y le encante mucho la obra de San Agustín puede leerla. Sin embargo, en este blog nosotros hemos analizado ni siquiera la gran mayoría, pero voy a decir que hemos analizado muchas obras de San Agustín, muchas, pero no todas, imposible. Hay una página web que no recuerdo, pero ahí están todas las obras de San Agustín en español, en inglés y en latín. Por lo tanto, lo invito a que la puedan buscar en Google. Ahí están todas las obras, ¿ya? Pero están todas. O sea, no sé si habrá alguna que habrá faltado, alguna que habrá sido perdida en la biblioteca de San Agustín, puede ser. Pero aún así, aunque se hayan perdido, está todo, está casi todo. Incluso para estos tiempos está toda la obra de San Agustín íntegra. Íntegra. Hablemos del legado de San Agustín. En términos filosóficos, uno de los legados más importantes de San Agustín fue haber unido la fe y la razón en una mezcla de justificación para el cristianismo. Sin embargo, por supuesto que la obra de San Agustín recibió mucha más recepción por la Iglesia Católica que en cualquier otra identidad. De hecho, ya en el año 1244 se funda la Orden de los Eremitas, que se dedican a difundir el pensamiento de San Agustín por todo el mundo conocido. Imagínense. Hay muchas cosas que a mí por lo menos me llaman la atención de San Agustín. Y esta es el concepto. En esta está el concepto de orden. Me parece que este concepto de orden San Agustín es muy fuerte. El orden está ligado con aquello que es verdadero, con aquello que es bueno, ¿no es cierto? Y el desorden está vinculado con aquello que es falso y por lo tanto aquello que no es bueno, ¿no es cierto? Es malo. Por lo tanto tenemos, si pudiéramos hacer un cuadro, tenemos el orden,
lo verdadero y lo bueno. Por el otro lado tenemos el desorden, lo falso y lo malo. Por lo tanto, todo aquello que esté en orden es bueno. Todo aquello que esté en orden es bueno. Y todo aquello que esté en desorden es malo. Y esto pareciera ser que es una obviedad, ¿no es cierto? Pareciera ser que es simplemente una obviedad y que no hay nada increíble en esto. Pero fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dijera que un asesinato es algo bueno? Bueno, ¿por qué sería el asesinato algo bueno? Porque el asesinato, por ejemplo, si uno toma un cuchillo y se lo entierra a alguien, ¿no es cierto? Y ese alguien comienza a sangrar, ¿no es cierto? Y empieza a morir de a poco. Lo raro, lo falso y lo malo sería que pasara todo lo contrario, ¿no es cierto? Que yo pusiera este puñal, ¿no es cierto? Y la persona no muriera, no se desangrara. Eso sería un desorden, no correspondería a un orden. ¿Se dan cuenta? No correspondería a un orden, porque el orden lógico es que si yo voy a matar a alguien, ¿no es cierto? O sea, si yo voy a acuchillar a alguien, lo lógico es que se desangre y que vaya muriendo poco a poco si no tiene ninguna asistencia. ¿Se dan cuenta que el orden no lo ve en cuanto al orden de las cosas, sino que el orden en cuanto a aquello que resulta en la realidad? Ese es el concepto que tiene San Agustín. Por ejemplo, si otro ejemplo vamos a poner, si usted está en una mesa, ¿no es cierto?, comiendo con alguien, y de repente a usted le da la locura y toma el mantel, y lo agarra y bota todas las cosas del mantel, y todo se rompe y queda un desastre, ¿no es cierto? Queda un desastre. Bueno, todo ese desastre, podría parecer irónico, pero todo ese desastre tiene un orden, pues. Tiene un orden, porque lo raro sería que nada de eso se quebrara, que nada de eso se estropeara al tirarlo yo al suelo, ¿no es cierto? Eso sería lo raro, eso sería lo que está en desorden, ¿no es cierto? Eso sería falso, que yo hiciera alguna cosa y nada se rompiera. Eso estaría, ¿no es cierto?, contrariando el orden. ¿Se dan cuenta? San Agustín también pone el ejemplo del escorpión. Se dice, si el veneno del escorpión, decía San Agustín, si el veneno del escorpión era algo malo. Le preguntaba en un diálogo a un amigo suyo. Y el amigo contesta que sí, que es algo malo. Es algo malo. Uno bebe el veneno, ¿no es cierto?, y se muere. Pero ¿por qué entonces el escorpión tiene veneno y lo tiene, ¿no es cierto?, en sus entrañas? ¿No es cierto? ¿Por qué lo tiene si es malo? Lo que pasa es que ese veneno no es que sea malo. Ese veneno puesto en otra parte es malo, ¿no es cierto? Ese veneno puesto en el hombre, ahí es malo. Por lo tanto, toda la creación, con esto del orden, chicos, toda la creación, todo lo que existe, todo lo que es ordenado, y por lo tanto que existe, es bueno y no es falso, es verdadero, y eso sigue, ¿no es cierto?, una corriente lineal, la cual tiene que comprenderse. Tiene que comprenderse. Las cosas no son malas. Todas las cosas que hizo Dios son buenas. Son malas en cuanto se aplican a un desorden. En cuanto se aplican a un desorden, ahí serían malas. Por lo tanto, si yo pongo el veneno, ¿no es cierto?, en el ser humano, por cierto que se va a morir, y eso corresponde a un orden, ¿no es cierto? Corresponde a un orden. Y está bien que suceda así, porque el veneno, ¿no es cierto?, que es malo para el ser humano, lo mata, ¿ya? Pero todo eso sucede por un orden, no por un desorden. Si no lo matara, ahí habría un desorden. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, todas las cosas son buenas y todas las cosas pasan por un orden. De hecho, podríamos decir, quizás podríamos decir que el desorden no existe. Porque por más que yo haga una cosa, todo está en un orden. Todo está en un orden. Todo está en un orden. Entonces ese planteamiento de San Agustín en cuanto al orden y al desorden es tremendamente fascinante. Es tremendamente fascinante. Es posible que lo veamos en detalle también. Es posible que lo veamos en detalle.
Ahora sí, chicos, para que se entienda, otra cosa es que yo diga, ¿no es cierto?, que eso es malo, digamos, moralmente. O sea, por ejemplo, el asesinato, ¿no es cierto?, es malo, ocurre con un orden, ¿no es cierto?, ocurre por un orden, hay un cuchillo, ¿no es cierto?, se entierra. Eso es malo en cuanto a lo moral, Pero en cuanto a la realidad, eso pasa por un orden. Es un hecho positivo, si usted quiere. No me vayan a creer, ¿no es cierto?, que matar es algo bueno y vayan usted a matar y porque corresponde a un orden, ¿no es cierto? Tenemos que situarnos en el contexto de San Agustín, que es el mismo, ¿no es cierto?, que dice que todas las cosas de este mundo son buenas en el sentido de que todas ocurren por un orden exacto. Por otro lado, me gusta también de San Agustín este misterio, este velo de misterio que deja en el alma. San Agustín trata de preguntarse qué es el alma, dónde está, cómo es que existe, pero al final asume y reconoce él, eso es lo muy bueno de San Agustín, que él reconoce que no puede saber exactamente lo que es el alma. No puede exactamente, pero reconoce, o sea, ve que hay una naturaleza más allá de lo natural en cuanto al alma. Pero reconoce que eso para él es todo un misterio. ¿No es cierto? Es casi como que se está adelantando, ¿no es cierto?, a Nicolás de Cusa con la docta ignorancia. Por otro lado, también es importante el concepto de tiempo que tiene San Agustín, que lo vamos a ver en el libro de las Confesiones. Y dice algo muy chistoso y algo que de hecho Stephen Hawking me recuerdo que lo dijo en un libro. San Agustín decía: sé lo que es el tiempo, pero si me preguntan, yo no lo sé. Si me preguntan y tengo que dar una respuesta, yo no sé lo que es el tiempo. Pero así para mí, en mi interior yo sé lo que es el tiempo, pero no lo puedo expresar en palabras, decía San Agustín, ¿no? No estaba tan seguro San Agustín como Aristóteles, que Aristóteles decía que era el tiempo, sin ninguna... Con toda prisa, ¿no es cierto?, y sin ningún resquemor. San Agustín, ¿no es cierto?, pone este hincapié en que no lo sabe. En cuanto a la naturaleza humana, también es increíblemente bueno lo que hace San Agustín. San Agustín, ojo que si bien está esto de la naturaleza humana de San Agustín, es cierto lo que dice, pero el punto es que también hay veces que se contradice nuestro San Agustín. Pero en principio, en un libro, él dice que el ser humano es bueno. El ser humano es bueno, que la naturaleza humana es buena, dice San Agustín. Es buena. Porque de ser mala la naturaleza del hombre, entonces el hombre está justificado de hacer todo el mal porque es natural que haga el mal. ¿Se dan cuenta? Es natural que haga el mal, por lo tanto está justificado de hacerlo. Está justificadísimo porque como hace todo, digamos, su naturaleza, su esencia es el mal, hay que dejarlo que lo haga. No hay motivo de castigarlo. No hay motivo de castigarlo por el mal, porque su naturaleza es mala. En cambio, si la naturaleza del hombre es buena y hace el mal, digamos, por excepción, entonces ahí hay una oportunidad. Ahí hay una oportunidad de corregir al hombre, de corregirlo. Por lo tanto, para San Agustín el hombre es totalmente bueno. Es totalmente bueno. Claro, uno puede preguntarse, pero bueno, el hombre destruye, el hombre mata, tiene una pulsión, diría Freud, ¿no es cierto? Tiene una pulsión de muerte que mata y que pareciera ser que esta pulsión, ¿no es cierto?, es intrínseca a él. Es intrínseca. Pero San Agustín nos dice que no. El hombre es naturalmente bueno. Porque si no fuera bueno, entonces no se podría corregir el hombre. No tendría oportunidad de corrección. Y el hombre, yo me imagino que todos podemos intuir que el hombre sí tiene corrección. Que el hombre sí puede encaminarse por el bien. Por lo tanto, San Agustín nos deja esta enseñanza en cuanto a la naturaleza humana, que me parece a mí que es demasiado buena, ¿no es cierto? Es muy buena. No voy a decir demasiado buena, es muy buena. Y finalmente, estoy haciendo como un resumen de su pensamiento. Tenemos una de sus últimas obras, que es La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios. Y esta obra es larguísima, chiquillos, como la vamos a tratar en los podcasts. No crean que no.
Lo vamos a hacer con la máxima seriedad posible. Y en esta obra San Agustín dice que hay dos ciudades. Está la ciudad de Dios y la ciudad, ¿no es cierto?, del demonio, del mal, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es esa ciudad, chiquillos? Porque a ver, respóndanme si es que pueden. ¿Cuál es la ciudad de Dios en los tiempos de San Agustín? ¿Cuál es la ciudad de Dios en los tiempos de San Agustín? En efecto, la ciudad de Dios es Roma. ¿Y cuál va a ser la ciudad del diablo, del demonio, donde está todo el vicio? ¿Cuál va a ser esa en esos tiempos? ¿Cuál se imaginan ustedes? Claro, pues, Babilonia. Babilonia es la ciudad, ¿no es cierto?, maldita. Por lo tanto, se hace una especie de división. Se hace una especie de división de las dos ciudades. Es casi, chiquillo, es casi como este cuento de Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Un cuento de dos ciudades. Es maravilloso. Si usted quiere saber lo que dice San Agustín en la ciudad de Dios, usted lea ese libro. Lea ese libro de Charles Dickens, el cuento de Dios de dos ciudades. Porque es magnífico, lo grafica muy bien. Por otro lado, chiquillos, siguiendo con esta importante obra de San Agustín, nosotros tuvimos una entrevista hace algunos días. Tuvimos una entrevista con Nelson Bravo Bustamante, profesor de Historia y Ciencias Sociales, muy bueno. Tuvimos una entrevista súper buena. Y en ese sentido vimos lo que comprendía Hegel por el motor de la historia, ¿no es cierto? O sea, si la historia en realidad tenía leyes o tenía una especie de linealidad. Y bueno, yo en ese momento me acuerdo que le pregunté también, o sea, le comenté que San Agustín, ¿no es cierto?, creía en que el motor de la historia era el cristianismo. ¿Por qué? Porque San Agustín enfrentó varios comentarios que se decían en Roma de que Roma se estaba cayendo. Y claro, pues acuérdense que San Agustín vivió los últimos tiempos de Roma, donde estaba siendo saqueada, y todos le echaban la culpa al cristianismo. Es decir, todos los ciudadanos decían: el imperio se está derrumbando porque dejó de seguir a los dioses paganos. Y San Agustín dice: no. El imperio está muy bien donde está. Vamos a salir de esta crisis, dice San Agustín. Vamos a salir de esta crisis porque estamos con Dios, ¿no es cierto? Dejamos, ¿no es cierto?, a los paganos, dejamos estas costumbres, ¿no es cierto?, que eran malas, innecesarias. Y en ese libro, La ciudad de Dios, él da un montón de argumentos de por qué no debería volverse al paganismo y por qué el paganismo en realidad constituyó la destrucción del Imperio Romano, ¿no es cierto? Sin embargo, chiquillos, vean ustedes que el imperio de todas maneras se dividió. Yo no creo que sea correcto decir que el imperio se dividió porque se volvieron cristianos. Yo creo que a lo mejor podría haber influido. Quizás las tribus exteriores, ¿no es cierto?, de Roma veían con muchos malos ojos que el imperio sea monoteísta, ¿no es cierto? Y querían demostrar su fuerza atacando. Pero yo creo que fueron más bien antecedentes económicos lo del Imperio Romano, ¿no es cierto? Antecedentes económicos y políticos. Sí, políticos y económicos, más que religiosos. Quizás religioso fue un antecedente más que, digamos, cargaba el final del Imperio Romano. Pero no creo que haya sido exclusivamente por eso. Por lo tanto, San Agustín murió sin ver el imperio dividido, derrotado, ¿no es cierto?, por las bandas de Alarico. Pero él tiene esto, ¿no es cierto? Él dice: el cristianismo es el motor de la historia. Es casi como una visión hegeliana. ¿Se dan cuenta? Está parece que como poco menos imitando a Hegel. Se está adelantando muchos siglos San Agustín en ese respecto, ¿no es cierto? Diciendo, ¿no es cierto?, que el cristianismo es el motor de la historia. ¿Qué les parece eso? Bueno, por eso es muy interesante San Agustín. Es tremendamente interesante. Obviamente San Agustín no conoció
a los musulmanes, no los conoció. Conoció sí a los judíos, tiene muchos tratados donde defiende a los judíos, de hecho, en su tratado sobre los judíos, tiene un tratado sobre los judíos, él dice que no hay que eliminar a los judíos porque piensen distinto. Hay que dejarlos, de hecho, hay que dejarlos a los judíos vivir porque ellos son la confirmación de nuestra historia, dice San Agustín. Ellos son la confirmación de que el Nuevo Testamento es verdadero. ¿Mm? Lo que no pasó con las otras herejías, ¿no es cierto? Los otros cismas. Bueno, el judaísmo no es un cisma. De hecho, podríamos decir que el cristianismo es cisma del judaísmo. Pero si ustedes ven, San Agustín sí protegió a los judíos, pero no tocó la misma suerte a los maniqueos, donatistas, pelagianos, priscilianistas, origenistas o gentiles, ¿no es cierto? No les tocó la misma suerte. Chicos, ya llevamos al menos 26 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a terminar, ¿no es cierto?, con San Agustín. Ya nos queda muy poco. Pero vamos a hacer una pausa y después volvemos con el Santo de Hipona. Si le ha gustado hasta acá, dé like, comente, suscríbase, acceda a la descripción del video. Y nos vemos en un ratito más.
Bueno, volvemos entonces con nuestra biografía de San Agustín. Hay un optimismo y un pesimismo cristiano, ¿no es cierto? Y los filósofos han debatido esto con respecto a San Agustín de Hipona. Tenemos a un San Agustín optimista diciendo que el mal para existir depende del bien, porque todo lo que existe debe ser necesariamente bueno. Eso es lo que comentábamos del orden, ¿se acuerdan? O sea, todo lo que existe es necesariamente, es obligadamente bueno, ¿no es cierto? Todo lo que está en un orden. Lo que está en desorden se supone que es malo, pero el desorden es bien difícil de calificar en el mundo porque en realidad todo está en un orden. Por otro lado, también podríamos decir que San Agustín es más optimista que pesimista, porque debemos recordar los libros Contra los académicos, donde discute contra los neoplatónicos, quienes decían que la verdad no se podía conocer. Tesis que San Agustín rebate de manera magnífica diciendo que la verdad se encuentra en nuestro interior, casi tanto como Sócrates lo hizo con sus contendores, ¿no es cierto? Los pensadores medievales. Muchos pensadores medievales compartieron la visión de San Agustín. Los más conocidos son Anselmo de Canterbury, San Buenaventura, Gerson y otros que defendieron a ultranza a San Agustín, atacando las teorías filosóficas o paganas que surgieron a través de la Edad Media. Hubo una diferencia destacable entre los agustinianos y los tomistas, que radicaba justamente entre las diferencias de Platón y Aristóteles. El tomismo necesita una esencia, una sustancia en los seres naturales, es decir, el hombre es alma y cuerpo como sustancia. Esto difiere con el agustinismo, que toma al ser como compuesto de alma y cuerpo. Otros pensadores que son Bremont y Lubac, que fueron dos autores que utilizaron las tesis de San Agustín para combatir al conservadurismo del neotomismo a finales del siglo XIX. Estos dos autores consideraban el neotomismo, es decir, la corriente de Santo Tomás de Aquino nueva, una doctrina que podía hacer peligrar tremendamente a la Iglesia Católica. Siempre se vio el problema de Santo Tomás de Aquino. Cuando Santo Tomás de Aquino llega con todas sus teorías, todos temen un poco lo que esto podría ocasionar. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hay una filósofa increíble, chiquillos, que se llama Hannah Arendt, que fue una filósofa alemana, quien fuera alumna de Martin Heidegger y que hizo su tesis de doctorado que se titulaba El concepto del amor en San Agustín, ensayo de una interpretación filosófica. Esta tesis fue hecha justamente en la década de los 60 y es aquí que podemos ver la gran influencia que ejerció San Agustín en su pensamiento, a pesar de que ella fue una mujer de origen judío. Su obra fue profundamente criticada por muchos expertos en filosofía, literatura y religión, pues Arendt consideraba a San Agustín como filósofo y no como padre de la Iglesia, aunque ella también advierte en su escrito que no es un texto dogmático. En el texto, Arendt explica la diferencia entre el amor como concepto natural, es decir, como una ley natural en el ser humano, y su diferencia en cuanto a las leyes escritas sobre el mismo. Hannah Arendt no fue la única, sino que también el gran Jacques Lacan. A lo largo de sus seminarios, Jacques Lacan se inspiró mucho en la teoría de los signos de San Agustín, teoría y obra que vamos a ver. El texto le sirvió para construir una especie de teoría semiológica en la comunicación. Podríamos pensar que el libro que inspiró a Lacan a hacer esta teoría fue el De Magistro, pero la verdad es que Lacan no solo vio esta obra, sino que muchas más, sobre todo las confesiones. De hecho, Lacan decía, ¿no es cierto?, que la realidad estaba simbolizada, la realidad era un símbolo. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, seguramente rescató la influencia de San Agustín. Y por supuesto que no podía faltar Juan Pablo II, el Papa. Nos da un largo discurso en el 16º centenario de la conversión de San Agustín. Sin duda que lo más característico de la vida del santo es su conversión y, por supuesto, su obra más difundida, leída e interpretada ha sido sus confesiones. El Papa, si tenía una crítica para con San Agustín, y es que podría ser que el obispo de Hipona trataba a la fe y a la razón como si fuera algo que se pudiera elegir por sobre la otra. De ahí que Juan Pablo II le critica a San Agustín que éste dijera que había que creerle a los racionales antes que a los que te mandan a creer.
Eso le molestó, ¿no es cierto?, a Juan Pablo II. Eso era una crítica a San Agustín, porque San Agustín decía, no, hay que creerle a los racionales antes que a los que te mandan a creer, diciendo, ¿no es cierto?, seguramente refiriéndose a los maniqueos o a las sectas que habían en ese tiempo. La dicotomía que San Agustín mezclaba no era aceptada por el Papa Juan Pablo II. En efecto, Agustín no deja de decir en muchos de sus libros, nisi credideritis non intelligetis, nisi credideritis non intelligetis. Si no creen, no entenderán. Por lo que la fe quedaría unida con la razón. Es así que el Papa haya dicho que la razón nos dice a quién hay que creer, la cual es la idea vertebral de San Agustín. Bueno, en fin, Juan Pablo II siempre tuvo la impresión de que San Agustín era más racional que espiritual. De hecho, en su homilía del 16º centenario de la conversión de San Agustín, Juan Pablo II se refiere a él como un espíritu racionalista. Sin embargo, Juan Pablo II admira la vida de San Agustín tanto como su idea de que el hombre debe someterse a la autoridad para creer, y así lo dice en algún texto San Agustín: no creería en el Evangelio si no me lo dijera la autoridad de la Iglesia Católica. Esta es otra idea, este otro pensamiento de San Agustín muy bueno, chiquillos. Es decir, no está primero la razón. No está primero la razón. Primero está la fe. Primero está la fe. ¿Y por qué podría decir uno? ¿Por qué está la fe primero? Bueno, en principio, porque usted cree para después saber. No puede saber y después creer. Es imposible. Es imposible hacerlo. Le voy a dar un ejemplo. Un profesor que enseña, ¿cierto?, está enseñando historia. Este profesor tiene que hacerse creíble. Tiene que hacerse creíble primero para que los alumnos puedan saber. Los alumnos se tienen que someter a la autoridad del profesor. No pueden cuestionarlo primero. Tienen que escucharlo. Tienen que decir, ok, acepto estas premisas, acepto esta proposición, y después el alumno, si él quiere, puede cuestionarlo, pero el cuestionamiento, el razonamiento va después, no va antes. Yo primero tengo que creer a la autoridad y después tengo que cuestionármela. ¿Se dan cuenta? Y ese proceso es ineludible. Usted no puede cuestionar y luego someter a la autoridad, imposible. Se tiene que someter a la autoridad, ¿no es cierto?, de quien le está hablando, y luego ahí usted ve si le cree o no. Es increíble. Es un principio de epistemología sanagustiniano, podría decir yo, que uno primero necesita creer, se necesita someterse a la autoridad. Y finalmente, como legado, ¿no es cierto?, y como pensamiento, tenemos a Benedicto XVI, que admiraba la gran serenidad y abstinencia que San Agustín tuvo durante su vida de obispo. Se le puede achacar muchas cosas de cuando era pecador, pero su reivindicación hace que su legado sea aún más grande y esperanzador para todos los hombres. El Papa invita a todos los jóvenes a buscar la verdad, tal como lo hacía San Agustín en sus escritos sobre Dios. Y bueno, chicos, hemos terminado totalmente esta biografía que nos pretendíamos hacer sobre San Agustín. Duró bastante, pero es que la vida de San Agustín tiene mucho antecedente, tiene mucha cosa, y tiene muchas obras. Por lo tanto, es realmente San Agustín un hombre y un filósofo rico en conocimiento. Voy a nombrar algunas de las obras: Contra los académicos, Sobre la vida feliz, El orden, Soliloquio, La inmortalidad del alma, Sobre la música. Imagínense, escribió sobre la música, Las dimensiones del alma, El libre albedrío, Las costumbres de la Iglesia Católica, El Génesis contra los maniqueos, El maestro, Sobre la verdadera religión, Las confesiones, Sobre la mentira, El combate cristiano, Réplica a Demanes llamada El fundamento, Cuestiones sobre el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, Réplica a Fausto el maniqueo, Las confesiones, La Trinidad, La ciudad de Dios, La dialéctica y el tratado contra los judíos. Bueno, la filosofía parece ascender por el lado del cristianismo, esta vez con esta figura tan preponderante en la historia de la filosofía.
Podríamos pensar que la filosofía se aleja de la religión de manera celosa, pero la verdad es que no buscamos religión en el pensamiento de San Agustín, aunque nunca está mal aprender de las religiones y de cualquier otra cosa, sino más bien su importante contribución al pensamiento. A eso estamos abocándonos aquí. No nos alejemos del conocimiento por tener una vía de pensamiento en particular. Seamos más abiertos a la lógica y a lo que nos parece correcto. Y luego verifiquemos si es realmente correcto o no. Bueno, esto está, este podcast y lo que está escrito en mi blog también está dedicado a mi papá. Está dedicado a mi papá, que le encanta San Agustín. Le encanta San Agustín de Hipona. De hecho, él me contó, me acuerdo que tuvo una anécdota cuando estaba leyendo las confesiones en el metro de Santiago, Chile. Estaba leyendo las confesiones y justo cuando lo había terminado de leer, o parece que había descansado de leer, se pone ante él una especie de obispo, parecía obispo, él se impresionó bastante porque él tenía el libro ahí y este personaje, ¿no es cierto?, se le puso enfrente y lo vio como un signo, ¿no es cierto? Como el mismo San Agustín, lo vio como un símbolo, como que algo representaba aquella situación, ¿no? Bueno, chiquillos, esto ha sido todo en todo caso con San Agustín. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Dé like, comente, suscríbase, comparta, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.